Soñar despierto. Cuando una oportunidad potencial es manifestada en la realidad, la superficie del espejo dual muestra una imagen simétrica. En un lado del espejo está el sector del espacio metafísico de variantes y en otro lado está su manifestación material. Más aún, todos los seres vivos se están balanceando en el borde del espejo porque su cuerpo y mente pertenecen al mundo material, mientras el alma sigue siendo inseparable del espacio de variantes. Todos nosotros venimos a esta vida desde el espacio de variantes y ahí es a donde volveremos, como yendo entre bastidores para cambiar nuestra apariencia y reaparecer en la superficie del espejo con un nuevo aspecto. En este teatro de máscaras los actores retornan en un interminable ciclo de papeles. Habiendo interpretado un papel, el actor va entre bastidores por un minuto, se pone una máscara diferente y vuelve a entrar en el juego, habiéndolo olvidado completamente todas las cosas que le sucedieron antes de su última aparición en el escenario. El actor se pone tan entusiasmado con la imagen de su personaje que pierde toda noción de quién es realmente. Pero cuando las escamas caen de sus ojos, él súbitamente descubre para su sorpresa que esta vida está lejos de ser su primera. El psiquiatra americano profesor Ian Stevenson recogió más de 2000 casos registrados de recuerdo de experiencia de vidas pasadas, siendo la mayoría de sus comunicantes niños. Sin ser hipnotizados de ningún modo, los chicos describían sus vidas en el pasado distante, en otros países. En sus libros, el profesor Stevenson proporciona hechos extremadamente interesantes. Hay una historia particularmente característica de unos hermanos gemelos que se comunicaban uno con el otro en una lengua inteligible. Al principio todo el mundo pensaba que era balbuceo de niños, hasta que los dos niños cumplieron 3 años y sus padres finalmente se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Los hermanos fueron llevados a ver a unos lingüistas y estos expertos descubrieron, para sorpresa de todo el mundo, que la lengua que los gemelos estaban hablando era arameo antiguo. Esta lengua fue ampliamente usada en el tiempo de Cristo, pero no se habla en el mundo moderno. Otro ejemplo fue una chica yugoslava que se puso enferma y permaneció inconsciente por un tiempo. Cuando despertó, ella no reconocía a la gente que lo rodeaba y empezó a hablar en una lengua extraña. Los expertos identificaron la lengua como uno de los varios dialectos bengalíes. La chica yugoslava pidió ser llevada a su casa a la India. Cuando los científicos llevaron a la chica a la ciudad de su elección, ella reconoció su casa, aunque después resultó que sus padres y ella misma se habían ido hacía mucho tiempo. Hay una multitud de historias más como estas, pero los adultos también refieren experiencias similares. Una mujer de 27 años, durante un viaje a Alemania con su esposo, descubrió para su sorpresa que conocía los lugares que visitaban y si ella había vivido ahí antes, incluso aunque era su primera visita. Ella también vio su casa y recordó los nombres de sus padres y hermanos. En el bar local ella reconoció a un hombre muy viejo que conocía a su familia y le contó sobre el trágico día en que un caballo había pateado con un casco y había matado a la niña pequeña de esa familia. La mujer inmediatamente añadió todo tipo de detalles a su historia. Andrzej Dominicki, en su libro Solo vivimos una vez, describía los experimentos conducidos por el psiquiatra inglés Arnold Bloxham, que utilizaba la hipnosis para hacer volver a sus pacientes a sus vidas anteriores. Una de sus pacientes proporcionó un detallado relato de 6 de sus anteriores reencarnaciones. En la primera, ella era la esposa de un tutor de un regidor romano, luego la mujer de un usurero judío. A continuación de eso fue una criada en casa de un comerciante en París. Ella fue también una dama en la corte del infante de España en Castilla, una costurera en Londres y una monja en un estado americano, y todo esto en el transcurso de 2 milenios. Los historiadores hicieron una completa comprobación de los datos y eventos, todo fue confirmado. Si uno considera todos esos hechos juntos, entonces casi no hay ninguna duda de que la reencarnación tiene lugar. Solo hay un problema, porque los recuerdos de vidas anteriores aparecen en raros casos y en un número relativamente pequeño de gente. En su mayoría ocurren en una edad temprana y con el tiempo tales recuerdos se llegan a borrar de la mente completamente. En verdad, los recuerdos no se borraron, más bien es nuestra conciencia la que se queda bloqueada. Todo el mundo es capaz de recordar su pasada encarnación si despiertan en esta vida, lo cual es bastante parecido a tener un sueño mientras se está durmiendo despierto.
Es bien sabido que hasta los 4 años un niño es incapaz de distinguir los sueños de la realidad. Quizás el niño de hecho recuerde sus vidas anteriores, pero él no tiene la oportunidad de hacerse consciente de este conocimiento, porque una percepción sensata del mundo está siendo activamente forzada en él. Tampoco nadie puede acordarse de antes de los 4 años. ¿Por qué crees que es esto? Porque el niño es irreflexivo y no está aún consciente de sí mismo. Seguramente esa es una de las mayores ilusiones comunes. En verdad, los niveles de conciencia en los niños son mucho más altos que en los adultos. Así que es totalmente lo contrario. Los adultos son los que se han sumergido en los sueños que están teniendo mientras duermen despiertos. Y por eso es por lo que no pueden acordarse de sus vidas anteriores ni de ellos mismos a una edad temprana. Veamos cómo sucede esto. Renacida en un nuevo cuerpo, el alma lleva a un segundo plano, mientras la mente toma una posición dominante. ¿Y qué es la mente humana? Desde el momento mismo de la vida, una plantilla es puesta en la pizarra y de acuerdo con esta plantilla la persona se percibe a sí misma y a la realidad que le rodea. Y cuando más específica y detallada la plantilla, más grande es la brecha entre el alma y la mente. Un ser humano se hace consciente de la realidad en el modo en que ha sido enseñado. La conciencia puede ser dividida en 2 niveles. El primer nivel es la atención y el segundo es la percepción. Justo después del nacimiento la percepción está aún despejada. El niño tiene gran potencial hacia el conocimiento intuitivo y la clarividencia. En otras palabras, él tiene acceso directo a la información del espacio de variantes y percibe el mundo del modo que es. Sin embargo, los adultos soñadores inmediatamente toman al recién nacido a su cargo y lo reducen al estrecho marco de su sueño, que ellos consideran ser la existencia consciente. Esto es hecho limitando su libertad y fijando su atención. El niño es obligado a enfocar su atención en los atributos de la realidad física. Mira eso, escúchame, no hagas eso, haz esto. Una vez que la atención ha sido capturada, el espectro de la percepción es dramáticamente estrechado, la conciencia es perdida y la individualidad inmersa en un estado que no es muy diferente de un sueño inconsciente. En realidad, si tu atención es enfocada en un estrecho ámbito de cosas, vas por ahí como si tu mirada fuera pegada al suelo y naturalmente eres incapaz de echar una mirada alrededor. La plantilla de la visión del mundo a su vez te pone en el hecho de procusto de los estereotipos, determinando cómo debe ser todo. En un sueño inconsciente, tal fijación de la atención y la percepción está a su máximo nivel. Tú aceptas la situación como es, asumiendo que eres completamente incapaz de influir en el giro de los acontecimientos. Como resultado, estás enteramente a merced de las circunstancias. El sueño te sucede y tú no puedes hacer nada. El escenario se desarrolla espontáneamente de acuerdo con los miedos y expectativas. Las expectativas y los pensamientos fluyen incontrolablemente. En un sueño consciente, el nivel de conciencia ya es más alto. Mientras sueñas, puedes usar tu fuerza de voluntad para influir en el giro de los acontecimientos. Tan pronto como te pasa por la cabeza el hecho de que es solo un sueño, empiezas a desarrollar increíbles habilidades. No hay nada que no pueda hacerse en un sueño consciente. Puedes controlar los acontecimientos y hacer las cosas más inconcebibles como volar. Y todo eso porque tu atención y percepción se han liberado de la fijación. Como si hubieras levantado la cabeza, mirado alrededor y vuelto consciente de tu situación. Cuando estás despierto, por raro que pueda sonar, el nivel de conciencia desciende otra vez. Tus pensamientos están en gran parte volando por ahí al azar, saltando de un tema a otro. Las cosas que te afectan, preocupan o molestan son habitualmente las cosas que tienen tu conciencia bajo control y están constantemente carcomiéndote en diversos grados. La sucesión de esos pensamientos es difícil de controlar. Las peores expectativas y reacciones negativas conforman tu realidad independientemente de tu voluntad. La percepción y la atención están fijadas por problemas, pensamientos apremiantes y circunstancias. Como resultado, te sumerges en tus problemas como en un sueño que tienes mientras estás dormido o despierto. Así es como te conviertes en un adulto. Un individuo maduro considera a los niños no inteligentes porque los niños no encajan en su sueño. Por supuesto, tienes que enseñar a los niños cómo existir en su nuevo entorno, pero entonces viene la inevitable paradoja. Mientras mejor aprendes las reglas de conducta dentro de los estrechos límites del mundo físico, más decrece tu nivel de conciencia, lo que acarrea la pérdida de habilidad para influir en los acontecimientos y percibir el lado metafísico de la realidad.
Los adultos se han convertido en prisioneros de sus propios juegos y consiguientemente se han convertido también en prisioneros de las circunstancias desde el momento en que empiezan a tratarlas seriamente y a sumergirse en los problemas. En contraste, un niño es el único dueño de su juego. Su nivel de conciencia es más alto porque está siempre consciente del hecho de que solo es un juego. Sus niveles de importancia son bajos porque entiende que solo es un juego. Y él actúa desapegado observando el juego como un espectador mientras está jugando, porque una vez más está consciente del hecho de que es solo un juego. Para los adultos jugar a juegos se ha acabado, la vida es una cosa seria. Esto es verdad por una parte, pero por otra, tal actitud convierte la existencia en un sueño inconsciente que tienes mientras estás dormido o despierto. Una persona adulta es por supuesto consciente del hecho de que ahora mismo está despierta y no dormida. Pero eso cambia algo. Después de todo, los deseos no se cumplen, los sueños no se hacen realidad. Verdaderamente las peores expectativas se realizan como en contra suya. La vida va al azar y no del modo que tú quieres, y es por eso que tú eres el dueño de tu realidad en un sueño consciente. Pero si estás teniendo un sueño mientras estás dormido o despierto, estás indefenso. Todo es relativo. La capacidad de controlar los sueños se desarrolla como resultado de hacerte consciente de ti mismo en el sueño respecto a tu realidad actual. En esta capa de conciencia tú tienes un punto de apoyo, la realidad a la que puedes volver después de despertar. La realidad a su vez es similar a un sueño inconsciente que tienes mientras duermes despierto. La vida sucede. Tú no recuerdas tus vidas pasadas y no tienes un punto de apoyo respecto al cual podrías progresar al siguiente nivel de conciencia. En un sueño consciente, tú recuerdas quién eres realmente. Tú eres el que está teniendo un sueño. Te das cuenta de que deberías despertar. Todo lo que estás viendo desaparece. Pero puedes quedarte en el sueño y usar tu intención para dirigir su curso. Mientras permaneces inconsciente del hecho de que estás teniendo un sueño y no recuerdas tu punto de apoyo, estás enteramente en poder del sueño. Eres dependiente de las circunstancias y permaneces en la caja de la condicionalidad. La realidad difiere de un sueño en que siempre retornas a ella. Para determinar si lo que experimentas es un sueño o es realidad, tienes que determinar tu punto de referencia, pues tanto sueño como realidad son relativos. Los sueños son relativamente irreales para la realidad, y la realidad para quien es relativamente irreal. ¿Dónde está el punto de referencia de la realidad? Cuando mueres vuelves a este punto de referencia inicial. Cada vez que naces te olvidas de este punto de partida y te sumerges en un nuevo sueño, en otra vida. Si hubieras conseguido recordar quién eres tú realmente, te habrías dado cuenta de que puedes controlar este sueño tuyo que es tu vida. Esto es extremadamente difícil de hacer. La dificultad es que tendrías que sustituir la plantilla de tu visión del mundo. Esta es una especie de cliché que ha sido estampada en tu mente y no hay modo de borrarla o cambiarla. Tú solo puedes crear una nueva añadida y para hacer eso tienes primero que liberar tu mente, arrancar de tu mente la anterior plantilla. La mente arranca ella misma su plantilla cuando está en un estado alterado, lo que sucede cuando duermes o usas agentes psicotrópicos. En un estado normal de conciencia, el alma y la mente están sincrónicamente sintonizados a un sector manifestado en el espacio de variantes. La mente observa la realidad material como si mirara por una ventana. En un estado de intoxicación relacionado con alcohol o drogas, la mente deja ir su control, la sincronía es interrumpida y el alma se desvía a un área irrealizada en el espacio de variantes. Como resultado, aunque aún está en el mundo real, el individuo lo percibe de un modo completamente diferente, dependiendo del grado de desviación. Hablando claramente, una persona borracha puede encontrar que su propia casa familiar o su calle parecen inusuales, del modo que a menudo ocurre. Exactamente del mismo modo, cuando estás despierto, tú también aprendes a controlar la dirección de tus pensamientos. Pero para hacer esto tendrás al principio que obligarte sistemáticamente a mantenerte despierto para que se convierta en un hábito. Cuando recuerdas en la vida real que necesitas actuar desapegado, te vuelves consciente. Esto es, sales del escenario y bajas al auditorio, o permaneces en el escenario como un espectador que actúa.
y esto es lo que constituye ese medio paso de conciencia que es suficiente para permitirte implementar los demás principios del transurfing, los más importantes de los cuales, como puedes haber aprendido en uno de mis anteriores libros, son la disminución de los niveles de importancia, moverse con la corriente de las variantes y la coordinación. Estos principios hacen posible para ti moverte en el laberinto de las situaciones de la vida, incluso con los ojos cerrados, evitando todo tipo de problemas. Y más adelante en esta exposición te familiarizarás con otra poderosa herramienta para controlar la realidad, el espejo dual. Para concluir el tema presente hay una pregunta más que podríamos hacer. Si en alguna parte en el espacio de variantes hay un punto de apoyo antes de que renazcas en otra vida, respecto al cual nuestra vida puede considerarse un sueño, entonces ¿qué marca el comienzo de este punto de origen? Evidentemente Dios omnipotente mismo. El alma de cualquier ser vivo es parte de Dios y cualquier vida es su sueño. Podrías llegar a preguntar, ¿tiene Dios un punto de apoyo? Dejamos que aquellos que alimentan esperanza se rompan la cabeza con esta pregunta. Uno podría igual también hacer la pregunta, ¿hay algo más allá del universo visible? No sabemos, del mismo modo que las mariposas que recolectan néctar en África nunca descubren que América también existe y que crecen flores ahí también. No es el mundo suficientemente glorioso porque pedir que nos den una explicación para todo. Podemos simplemente disfrutar de las flores a nuestro alcance.